Bueno, entonces hemos venido introduciendo lo que es paralelismo. Primero les contamos qué entendemos por paralelo, por concurrente, cuáles son los parecidos, cuáles son las diferencias. Luego hablamos un poquito de cómo la máquina virtual de Java me ofrece técnicamente cosas para hacer paralelismo, básicamente los hilos, cómo funcionaban. Mostramos que los hilos, que a bajo nivel manejar los hilos es una cosa muy tediosa, y entonces es mejor trabajarlos a más alto nivel, y para eso nos inventamos dos abstracciones, una que se llama Parallel y otra que se llama Task, que esencialmente son crear un hilo en el computador en el que se haga una tarea al mismo tiempo que se sigan haciendo las que se venían haciendo, o varias tareas. Eso es básicamente lo que se hace allí. Y con esa abstracción entonces empezamos a ver qué uso íbamos a hacer de esa abstracción. Y empezamos a ver ejercicios donde utilizamos el paralel, como el de estimar el valor de pi, y mirábamos qué análisis íbamos a hacer con esos programas, y decidimos que iba a ser un análisis de comparación evaluativa, de benchmarking. No íbamos a hacer un análisis asintótico como el que se hace en cursos posteriores de análisis de algoritmos, entre otras porque no estamos listos para hacer eso, pero también porque lo que nos interesa realmente cuando combinamos programación funcional con concurrencia es asegurarnos que la nueva versión concurrente realmente acelera la versión secuencial. Y cuando combinamos paralelismo con concurrencia, no hay problemas de corrección en la nueva versión concurrente, entonces no nos preocupa realmente la corrección de la concurrencia porque es correcta porque la secuencia era correcta. Lo que ha cambiado es que hay cosas que vamos a hacer en paralelo y vamos a medir si ese cambio produjo ventajas de aceleración en la ejecución de los programas. Y eso es lo que nos interesa. Y en eso estuvimos trabajando. Y ahora vamos a trabajar en lo que llamamos paralelismo de tareas. Lo vamos a ilustrar con un ejemplo, el ordenamiento paralelo, y luego lo vamos a ilustrar paralelizando unas operaciones muy usadas por nosotros como el map, el reduce y el scan. Sobre todo a la hora de paralelizar, map y reduce son las operaciones más usadas en el mundo entero. Entonces, si nosotros logramos paralelizar el map y paralelizar el reduce, entonces tenemos muchas cosas paralelizables, porque muchas soluciones se expresan en función de map y de reduce. Entonces vamos a empezar con el ordenamiento en paralelo. El primer algoritmo paralelo que vamos a ver es el merge sort. Ese ya creo que lo mencionamos alguna vez, el merge sort, no sé. ¿En qué consiste el merge sort? El merge sort, recuerden, es cojo un vector para ordenar, lo parto en dos, ordeno recursivamente el primero, ordeno recursivamente el segundo, y luego los mezclo. Como ya tengo ordenado uno, ya tengo ordenado otro, los mezclo de alguna manera inteligente para que me quede ordenado el completo. Ese es el algoritmo merge sort. Creo que ya lo pusimos a correr alguna vez. Ahora vamos a hacer la versión paralela del merge sort. ¿Sí? Ordenamos recursivamente, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en paralelo? En paralelo lo que vamos a hacer es que cuando dijimos ordenamos uno y ordenamos el otro, en lugar de ordenar el uno y luego ordenar el otro, ordenamos los dos al tiempo. Eso es todo lo que vamos a hacer en paralelo. El algoritmo es el mismo, solamente que la ordenada del uno y del otro se va a hacer al tiempo en lugar de hacerla secuencialmente, primero uno y luego el otro. Y ahí es donde vamos a ganar tiempo. Y como eso es recursivo, entonces cuando él lo haga recursivamente va a volver a partirlo en dos, esos dos se hacen paralelo y así, hasta que ya no recurra, y cuando no recurra pues hará un ordenamiento. ¿Cierto? Entonces, el merge sort, ¿qué hace? Toma un vector B, ya te decía el vector aquí, un nivel de profundidad, ya les voy a hablar del nivel de profundidad, y finaliza devolviendo el arreglo ordenado, con los mismos elementos del vector, solamente ordenados. Entonces vamos a mirar nuestra primera versión aquí. Listo. Ah, lo estoy viendo es aquí, no allá.
Como siempre, recuerden que cuando vamos a trabajar en paralelo, necesitamos nuestras primitivas de paralización, hasta abstracciones de paralización como Parallelitask, y para eso necesitamos importar esta librería que se llama Common, que yo se las voy a compartir, ya casi las voy a compartir. Por ahora están trabajando en el taller 4, no la necesita. Cuando empecemos a trabajar el taller 5, se las voy a compartir para que empiecen a trabajar con ella. Ahora, si alguien la quiere antes porque ya está haciendo cosas de estas mismas, yo se la mando. ¿Sí? Se las comparto fijo cuando haga el taller 4, el taller 5. Bueno, entonces, recuerden que cuando uno va a trabajar con paralelismo, en el build SBT, tiene que estar, tiene que haber unas librerías que es donde va a estar lo que usamos para hacer paralelismo. Entonces, para que eso quede incluido en lo que vamos a hacer hoy, entonces usamos SBT, ¿cierto? Y entonces él ya carga esas cosas y volvemos a mi... ¿Dónde estaba? Listo. Y una vez haya hecho eso, le digo que comience escala y ya queda listo para comenzar escala. Entonces, como siempre, importo mi librería que tiene el parallel y el task. Listo. Y ahorita vemos, bueno, también voy a importar esta librería para poder generar ejemplos aleatorios de vectores a ordenar. Esa es la que me permite usar números aleatorios. Y esta, que es la que me permite medir con escala meter cuánto se demoran los algoritmos corriendo. Y ahora sí vamos a hacer nuestro merge sort. Les recuerdo el merge sort secuencial. Entonces, el merge sort secuencial era este. Entonces lo ponemos más grandecito. Bueno, voy a aprovechar esto por ahí. Listo. Entonces, el merge sort secuencial recibe un vector y devuelve un vector ordenado. ¿Qué hacemos? Nos averiguamos cuántos elementos tiene el vector, ¿cierto? Y nos paramos en la mitad. Entonces, si el vector tiene un elemento o ninguno, entonces el vector no hay que hacerle nada, devolvemos al vector. Si no, entonces sí hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Coger la mitad del vector por un lado y la mitad del vector por el otro. Entonces hay este B punto slice, dice cójase un pedazo del vector. ¿Y entre dónde y dónde? Entre el índice 0 y el índice m, que es el de la mitad. Y aquí dice cójase otro pedazo del vector entre m y n. ¿De acuerdo? Entonces ahí partí el vector en dos. Y entonces le digo, ordene este pedazo de vector y ordene este pedazo de vector. ¿Cierto? Estoy llamando el secuencial, este mismo secuencial. O sea que el modelo de sustitución va a ejecutar primero esto y cuando acabe ese va a ejecutar este. O sea, está secuencial todo. ¿Listo? Y va a dejar en B1 el resultado de este primer llamado y en B2 el resultado de la segunda mitad. Ya ordenados. Entonces luego cogemos esos resultados y los mandamos a mezclar para que quede ordenado el vector completo. ¿Listo? Clarísimo, ¿cierto? ¿Qué hace mezclar? Entonces mezclar simplemente, como los vectores están ordenados, entonces, ¿cuál es el menor de todos? ¿Es el primero del uno o el primero del otro? Entonces yo busco cuál es el menor de todos, es el primero del uno, el primero del otro, lo pongo de primerito y digo, mezcle el resto del que me quedó del que cogí con todo el que había. Entonces lo que hago es mirar, mezcla, me averiguo cuántos tiene el uno y cuántos tiene el otro. Si uno tiene 0, entonces devuelvo el otro. Si el otro tiene 0, entonces devuelvo el 1, o sea, porque ya no hay nada que mezclar.
Y si hay cosas que mezclar, entonces comparo el primero del uno con el primero del otro. Si el primero del uno es menor que el primero del otro, entonces de primero queda este señor. Cons, o sea, cons con la mezcla del resto de B1, que es desde 1 hasta N1 con B2. Y si no, entonces de primero queda el del segundo, con la mezcla de B1 completo y el resto de B2. Nótese que como estoy usando vectores, puedo usar operaciones que son muy eficientes para coger pedazos y cosas. Si usara listas sería parecido, pero las listas no son tan eficientes para hacer este tipo de cosas. Entonces por eso estamos usando vectores, porque es más eficiente que con listas. Bien. Y entonces ya tenemos el merge sort secuencial. ¿Listo? ¿Quieren ver qué funciona? Creo que, yo no sé si alguna vez la hicimos funcionar, yo creo que sí. Pero vamos a hacerlo funcionar otra vez. Y entonces ya puedo decirle merge sort secuencial de cualquier vector. Y lo ordena. ¿Listo? Entonces el merge sort funciona. ¿Por qué funciona el merge sort? Por inducción. Porque si yo supongo que este pedazo funciona bien y este pedazo funciona bien, entonces y el merge funciona bien, entonces tengo el arreglo ordenado. ¿Y cuál es el caso base? El caso base es cuando no recurro. Cuando no recurro, como no hay un elemento o ninguno, entonces pues lo que esté ahí está ordenado. Luego, en cualquiera de los casos queda ordenado. ¿De acuerdo? Y el merge funciona porque, como los dos vectores vienen ordenados, siempre escojo el menor de los dos para poner el primero, luego se queda en el lugar adecuado, porque es el menor de todos. Y luego hago un merge recursivo con el resto, luego este merge debe funcionar por inducción, entonces todo queda ordenado correctamente. Lo pasé a un solo vector, o sea, la respuesta es, haga un nuevo vector cuyo primer elemento es este y cuyo resto es este. ¿Sí? O sea, si todo estos son estructuras inmutables, o sea, se van creando nuevos vectores como respuesta y todo eso. No estoy cambiando el valor de los arreglos de ninguna parte, porque no estoy usando arreglos, estoy usando vectores. Esa es la razón por la que usamos la palabra vector o arreglo. Vector es inmutable, arreglo es en la posición la voy cambiando. ¿Alguna advertencia o sí, una anotación? En la versión que había en el curso hasta esta mañana de las transparencias, este está bien, pero los otros ejemplos que hay allí, hay muchos que usan, que muestran cosas que mezclan imperativo con funcional. Pero la versión que subí esta mañana ya no. ¿Sí? Ya no, o sea, ya no hasta el scan. Entonces, hoy vamos a llegar hasta el scan, la semana entrante vemos el scan y ya estará limpio de todo eso. En las primeras versiones tenía mucha cosa, igual servía para mostrar estas cosas, pero les da a ustedes la impresión de que, ay, si es necesario usar variables mutables. Entonces, hoy anoche estaba pensando en eso y acabé de arreglar eso para que no tengan esa impresión. Bien. Lisa, tu pregunta estaba contestada, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a paralelizar eso? Entonces, paralelizarlo es muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Que en lugar de que esto se haga en secuencial, se haga en paralelo. ¿Y para eso qué hay que hacer? Cojo el mismo código, lo único que pongo que ir a parar paralelo. Entonces, estas dos cosas que se hacían en secuencial, ahora se hacen en paralelo. Solo noten que hay un parámetro más que se llama la profundidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, tengo un arreglo, lo parto en dos y lo mando a ordenar recursivamente concurrentemente. Entonces, ¿qué hace ese? Lo parte en dos y lo manda a arreglar recursivamente, concurrentemente y así sucesivamente. Luego, al final va a haber muchos hilos, cada uno ordenando pedacitos de arreglos. ¿Cierto? Ahora, ¿hasta cuántos hilos vamos a permitir? Entonces, para eso es la profundidad. Entonces, la profundidad es, eso armando un árbol. Entonces, la profundidad es, ese árbol no llegue sino a profundidad tanto.
O sea que si yo le digo que es 10, entonces cuando llega a profundidad 10, entonces de ahí en adelante ya no ordena paralelo sino secuencial. Entonces eso es algo muy típico de los algoritmos concurrentes, tener un umbral a partir del cual yo digo, para esto tan chiquito uso secuencial y solo para lo grande que vale la pena uso concurrencia. Entonces, ¿cómo hace uno eso con algún parámetro que me mira el umbral? En este caso, el parámetro es la profundidad del árbol que se va armando. Otras veces el parámetro es el tamaño del arreglo. O sea, el umbral es algo que se mide según lo que uno esté haciendo, pero sirve para decir, detengo los llamados concurrentes, porque ya no vale la pena, porque para ese tamaño de entrada, lo secuencial va más rápido que lo concurrente, o es suficientemente competitivo con lo concurrente para no tener que hacer concurrencia. Entonces aquí, en este caso, ese es el parámetro de profundidad. Entonces, uno lo que entra aquí dice es máxima profundidad, y profundidad es cuántas veces hemos hecho recursión. Máxima profundidad me la dan al principio y es hasta hasta qué altura voy a dejar ese árbol de recursión. Entonces yo comparo si la profundidad que llevo ya es mayor que la máxima, entonces ya no hago más recursión, llamo el algoritmo secuencial. Pero si no, si la profundidad es menor, entonces sí llamo el algoritmo sí llamo concurrentemente el algoritmo recursivamente. Con la misma máxima profundidad, esa no cambia, pero digo, acabo de recurrir una vez más, entonces lo cuento aquí, profundidad más 1, para que él sepa que ya estoy más abajito del árbol y entonces cuando llegue al punto del límite no vuelva a hacer recursión, sino que haga secuencial. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que hicimos aquí. Y esta es la versión paralela del algoritmo Merge-Sort que vimos ahorita. Y si llamamos el algoritmo, el mismo de ahorita, en paralelo, tengo que darle dos parámetros más, ¿cierto? La máxima profundidad, y normalmente uno le dice empieza en profundidad 0. ¿Y cuál es la máxima profundidad? Pues, ¿qué podríamos poner aquí? Supongamos que yo pongo aquí que la máxima profundidad es 5. ¿Qué querría decir eso? Coge ese arreglo que tiene 9 elementos y como la profundidad es 0 y 0 es menor que 5, entonces va a decidir partirlo en 2 y vamos en profundidad 1. Pero los dos arreglos son de profundidad, son de tamaño la mitad, o sea, uno es de tamaño 4 y otro de tamaño 5. Y a cada uno de esos les va a hacer lo mismo, pero el de 4 se va a partir en 2 de 2 y profundidad 2. Y luego los de 2 se van a partir en 2 de 1, profundidad 3. No he llegado a la máxima profundidad y ya no tengo más para dónde hacer, ¿cierto? Entonces, como que vamos a ordenar cada cosita en paralelo, y luego vamos mezclando en paralelo y así sucesivamente. Si yo le dijera aquí, por ejemplo, profundidad 1, entonces él haría una partición, 2 y pararía de recurrir. ¿Sí? Si yo le digo aquí profundidad 0, es como llamar al algoritmo secuencial. ¿Sí? Si le digo profundidad 1, es haber llamado al algoritmo partir el vector una vez y no más. En todo caso, da correcto, ¿cierto? Pero en la concurrencia fue partir una vez el vector y hacer eso concurrente. Si lo hago con 2, con profundidad 2, va un poquito más abajo. Y así sucesivamente. Como es un vector tan chiquitico, si yo hiciera toma de tiempo, seguro que iba a ser, hagámosla. Midamos, ¿cómo es que es? Creo que es medir, no me acuerdo cómo es que es medir, eso. Lo copio aquí arriba. ¿Cuánto se demora esto?
Vamos otra vez. Ahí está. Se demora eso. Bien. Este measure es de... Es el de, ¿Es de cómo? el de escalamitos. ¿El de qué? El de... Ah, es escalamiento. No, no, no. ¿Cómo no? ¿Cómo tiene solo paralelitas? Org escalamitos en las mediciones. ¿Sí? Y hagamos lo mismo, pero con el paralelo. Pero recuerde que el paralelo tiene otros dos parámetros. Digamos que 1 y 0. Se demoró bastante más. ¿Y vieron cuánto más? Entonces, paralelizar no sirve porque pues, se demoró mucho más. 6 veces más se demoró haciendo eso que lo que se demoraba haciéndolo secuencial. Entonces, porque los arreglos son muy chiquitos. Entonces, tratemos de hacer ejemplos donde veamos que la escala sí importa. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para eso es que tenemos ese random. Vamos a crear vectores grandes. Entonces, por ejemplo, este es un vector de tamaño 100, con números entre 1 y 1000, entre 0 y 1000, entre 0 y 999. Entonces ya mi vector B quedó, es un vector desordenado, entonces de 100 elementos. Entonces vamos a ordenarlo secuencialmente. Vamos a ordenar secuencialmente el vector B. Ya quedó ordenado. Un vector de 100 elementos, lo ordenó secuencialmente. ¿Cuánto se demoró haciendo eso? Simplemente medimos cuánto se demoró haciendo eso. Más o menos. Yo lo corro 2 o 3 veces para estar seguro que no hubo un... Eso, 0.38, 0.41, ese tipo de cosas se demora. Sí, ahí, por ahí va. Pero digamos, el 0.90 fue una cosa fuera de lugar. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el paralelo. Paralelo. Pero tengo que darle otros dos parámetros, la profundidad y la profundidad con que empieza a ser. La profundidad máxima. Entonces, el vector es de 100. Lo parten 2 de 25, profundidad 1. Lo parten 2 en de 12, profundidad 2. En de 6, profundidad 3. En de 3, profundidad 4. Y en de 1 y 2, profundidad 5. O sea, decirle profundidad 5 es decirle que paralelice todo. Si digamos profundidad 5, lo va a hacer bien. Pero podría decirle profundidad 2. Entonces los de 100 los parten 50, 50 en 25, y de 25 para abajo los hace secuencial, no los hace en paralelo. Miremos los resultados en términos de medidas. Paralelo, dije 5, 0. Muchísimo más. Mire eso, está demorando un montón, ¿no? Pareciera que la paralelización no estuviera sirviendo. Por lo menos no para esos tamaños. Miremos si no lo hago con 5, sino que lo hago con 2. Bueno, ahí sí ganamos. Ahí sí ganamos. Pero seguimos perdiendo con el 0.30 y pico o 0.40 del secuencial. ¿Sí? Pero sí ganamos. O sea que realmente vale la pena paralelizar hasta cierto punto y de adelante eso secuencial. Porque si usted, y ese umbral es algo que hay que hacerlo experimentalmente, hay que conseguirlo experimentalmente. No es algo que uno sepa, tiene que ser tanto, ¿sí? Sino que uno tiene que experimentar. Ahora hagamos una prueba con un arreglo mucho más grande. Vamos a generar un arreglo, con números hasta allí, ¿no? Pero vamos a generar un arreglo de tamaño 10.000. 10.000 parece grande. ¿Sí? Un arreglo de tamaño 10.000. Sí, ahí está el arreglo de tamaño 10.000. B.length 10.000. Listo. Entonces vamos a ordenarlo secuencialmente.
Primero para que vean que ordena. Ahí va ordenadito. Lo va a ordenar. Y segundo, ¿cuánto se demora? ...54 milisegundos, 45, 20, 21, 21. Esa es como la medida. Bueno, cuando se demora... Sí, la medida es como 21, 22. Bien. Ahora vamos a hacerlo concurrentemente. Ahora son de 10.000. Entonces, si lo parto en dos, serían de 5.000. Lo parto en dos, me da de 2.500. En dos, de 1.250. En dos, de 600 y pico. Entonces, tenemos que decidir dónde paramos. Entonces, ya las profundidades aquí sí son importantes. 5, 6, 7. Alcanza a dividir. Entonces, vamos a jugar con eso un ratico a ver cómo nos va. Entonces, con profundidad 5, vamos a empezar. Ya ganamos, 9, contra 20 y pico, que era lo mejor que nos había dado el otro. ¿Ven? ¿Sí ven cómo ganamos, no? Paralizando. Ahora, pongámoslo ahí un poquito más profundo. Damos profundidad 10 o 8. ¡Pum! Se empezó a demorar más. ¿Qué le pasó? Empezó a demorar más. ¿Sí? Luego, o sea, esa medida de cuánto paralelismo hacer y cuánto no, es algo que uno tiene que medir experimentalmente y hacer experimentos como esos para decir, me quedé con el umbral tal. Ahorita el C5 nos funcionó bien. Miremos uno más pequeñito, no sé. Pongamos que uno, o sea que solo hacemos una concurrencia y no más. Nos fue bastante bien con uno. Muy bien. Me fue mucho mejor que con... 0 es el secuencial, ¿cierto? 0 es el secuencial. Luego, vale la pena hacer concurrencia. Ya a ese tamaño de 10.000. Y si lo ponemos de más grandes, seguro que con más razón. Mi invitación es a que hagan pruebas ustedes en sus casas con más grandes, 100.000, 1.000.000. Ahí está un arreglo de 1.000.000. Muchos empates, ¿no? Porque son números entre 1 y 9.999. Miremos cuánto se demora. Ah, bueno, el secuencial. Ay. No, no me alcanzó la memoria. Mi memoria. No, no me alcanzó la memoria para hacer esto. No, 1.000.000 fue demasiado para mi equipo. 8 gigas, no. No, no alcanza. Con el de 1.000.000 no alcanza. Lo lamento. Pero bueno, ya vieron más o menos cómo es el asunto, ¿cierto? ¿De 100.000 lo quieren? Pero espere, vamos a una cosa que puede sí suceder. No. No está pudiendo, está muy grande. No sé por qué le parece tan grande, pero bueno. Y por eso se necesita. Bueno. Ahora, ¿eso qué tan comúnmente limpia la memoria escalar? Hace, no sé cada cuánto hace, no, pero cada rato hace, ¿Sí? hace, ¿cómo se llama? Porque, Recolección de basura. sí, porque... Porque varias veces llenado, pues sí, no, esos los ha botado. Claro, como no son inmutables, Exacto. Estaríamos todo el rato No, nuevas pero él está haciendo, instancias. por eso es que a veces se demora 90 milisegundos, porque él está haciendo recolección de basura con cierta frecuencia, si no, no se demoraría todo eso. No, sí, seguro que hace recolección de basura. Bueno, lo importante es que, ¿qué fue lo que hicimos? Dividimos la tarea de ordenar en dos tareas y esas dos tareas las llamamos concurrentemente y eso fue lo que hicimos, no hicimos nada más. Entonces, eso es lo que se llama paralelismo de tareas.
coger la tarea que tengo que hacer, dividirla en varias tareas, llamarlas en paralelo y luego unir las respuestas. ¿Listo? Bien. Eso es lo que queríamos con esto, mostrarles en qué consiste el paralelismo de tareas con un ejemplo. Vamos a grabar ahí.